La creencia más importante que tenemos nosotros como cristianos e hijos de Dios, además del regalo gigantesco de la gracia, de creer en una resurrección poderosa de Jesucristo, le pido que me pongan por favor el power, gracias. Creemos también en un regreso inminente. No es lo mismo el regreso inminente que el pronto regreso. Es muy diferente. Y yo soy de los que creo que el regreso de Jesucristo está al abrir y un cerrar de ojos. Por lo tanto, es inminente el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, los muertos darán, la tierra dará sus muertos, el mar también, y el cielo se abrirá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y cuando abrimos el libro de Daniel, cuando abrimos los libros proféticos de Isaías, el libro de Apocalipsis, vemos que Jesucristo está al control de la historia de este mundo. Yo digo amén por eso y alabado sea su nombre. Por eso hoy estaremos dando un repaso de lo que sucede en el capítulo 5, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Ahí tenemos a un Jesucristo con un libro, bueno, Dios con un libro que el único que lo puede abrir, porque tiene 7 sellos, ¿es quién? El Cordero. El Cordero en la antigüedad, para que un documento, un rollo sea oficial, se le ponía un sello. Extraoficial, 2 sellos. Muy importante, 3 sellos, no más. Pero este libro tiene 7 sellos. Cada uno de los sellos del Apocalipsis refleja una etapa de la historia de la iglesia desde el ascenso de Jesús hasta la venida del mismo Jesús. Y hoy vamos estando dando unos toques explicativos para ver qué quieren decir cada uno de estos sellos. Ahora, antes de entrar en el tema, les pido que le diga al de lado, mira, no quiero que me hable, no quiero que me enseñe WhatsApp, no, yo no estoy puesto para el teléfono, estoy puesto para la palabra de Dios, porque esto necesita concentración, ¿ok? Lo voy a intentar hacer lo más sencillo posible para que la gente que nos están viendo por redes y usted que está aquí lo capte con total facilidad. Miren, existen varias escuelas de interpretación profética. Está la escuela preterista, que son los que enseñan que las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, incluso Mateo 24 y parte del 25, pasaron ya. El preterismo enseña que ya esas profecías tuvieron su cumplimiento en el pasado. Esta creencia nace con la Reforma, con algunos de los santos hombres de Dios que salieron de la Reforma, pero tuvieron esta inclinación preterista. También está la escuela futurista, que es la escuela de interpretación profética que cree que todos los eventos que están relacionados con la escatología, o sea, lo que tiene que ver con eventos finales, están todos en el futuro. O sea, Daniel 2, 7, 8, 9, 10 y 11 no se han cumplido todavía, eso está en el futuro. Las profecías, casi todas las profecías de Apocalipsis no se han cumplido. Ahí está el preterismo, el futurismo. O sea, está en el futuro. Y está una escuela que tiene que ver con nosotros, que es la escuela historicista. Esta escuela historicista defiende que las profecías deben ser estudiadas a partir de secuencias históricas. O sea, una profecía que no se pueda demostrar su cumplimiento con la historia no es profecía. Entonces, nosotros, los adventistas del séptimo día, pertenecemos a esa escuela histórico-gramatical. O sea, nosotros nos apoyamos para entender la profecía en la historia, pero además de un estudio de palabras que tienen que ver con los idiomas originales. Ahora bien, una vez ya sabiendo lo que tiene que ver con nuestra escuela, que es la escuela histórico-gramatical, para que vean por qué hago tanto énfasis en la historia, porque es nuestra escuela de interpretación bíblica, vamos a otro principio para entender el tema de los 7 sellos. Lo que pasa con los 7 sellos es lo mismo que pasa con las profecías del libro de Daniel, que son profecías llamadas profecías secuenciales. ¿Qué cosas son las profecías secuenciales? Profecía secuencial es aquella que comienza con una base profética
y después dedica otros capítulos para decir lo mismo que se dijo en los capítulos anteriores, pero añadiendo más detalles. Ahí tenemos Daniel 2. ¿Qué hay en Daniel capítulo 2? El rey miró una estatua, una gran imagen, donde había allí una imagen con varios metales. La cabeza de oro, que era Babilonia, el pecho y los brazos, que era Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce, que es Grecia, las piernas de hierro, que es Roma, y los pies de hierro con barro ligado, que significa Roma fragmentada, pero ahora hasta ahí. Y después viene una piedra que rompe, ¿verdad?, esa imagen, y la piedra se convierte en un gran monte. La piedra es la venida de Jesús y el gran monte, bueno, es su reino implantado. Ahora bien, eso se repite en Daniel 7, pero con más detalles. Pero se repite en Daniel 8, con más detalles. Pero se repite en Daniel 9, pero con más detalles. Y así sucesivamente. Con Apocalipsis y el tema de los 7 sellos sucede exactamente igual. Es una profecía secuencial. Tenemos allí los 7 candelabros, tenemos también las 7 trompetas, tenemos también las 7 iglesias, tenemos también los 7 sellos, y todo habla de lo mismo, pero en cada visión Juan añade por medio del Espíritu Santo otros detalles que no se dieron anteriormente. ¿Hasta aquí van conmigo? Ok. Entonces, bien, vamos a hablar de los 7 sellos, el libro de los 7 sellos. El primer sello tiene que ver con un caballo blanco, y dice allí Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2. Dice allí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía ¿qué cosa? Un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Miren, el libro de Apocalipsis y la Biblia en general habla a partir de símbolos proféticos. Las aguas tienen un símbolo. La mujer, la gran ramera, tiene otro símbolo. Y así, el monte tiene otro símbolo. Entonces nosotros tenemos que, por medio del Espíritu Santo y por medio de la historia y por las cuestiones gramaticales, descubrir esos símbolos, qué significado tienen, de acuerdo a la Escritura, ¿ok? Ahora, aquí dice que hay un caballo blanco y que tiene un arco, pero además le fue dada una corona. ¿Qué significa eso? ¿A qué tiempo se remonta este versículo, este primer sello? Lo primero, vamos a descifrar los símbolos. Esto significa la iglesia apostólica, la iglesia del primer siglo, del primero y segundo siglo. O sea, el primer sello tiene que ver con la iglesia apostólica, y vamos a descubrirlo. Dice que hay un caballo blanco. El blanco en la Biblia significa santidad, pureza. Entonces, dice que el jinete tenía ¿qué cosa? Un arco, pero un arco sin flecha. Esa pureza del caballo blanco, usted puede decir, sí, pero aquí en nuestros días también hay pureza. No. En ninguna etapa de la historia del cristianismo hubo tanta pureza doctrinal y espiritual como el cristianismo del primer siglo. El cristianismo apostólico, donde un hombre abría la boca y se bautizaban 5,000 personas. Donde un hombre pasaba y su sombra sanaba. Donde un pueblo estaba totalmente junto, unidos y unánimes. Donde la gente persistía constantemente en ir a la iglesia, en ir a reunirse al templo. Había variedad de grupos pequeños, había un mover del espíritu que no se respira hoy. Por eso el caballo era blanco, pero dice que tenía un jinete con arco y corona. ¿Por qué arco y no dice que tiene flecha? Aquí cada detalle cuenta. El arco sin flecha denota una victoria. Y el hecho que no tenga flecha es que implica una victoria sin violencia. De modo que se refiere a una victoria espiritual. Zacarías 4:6 dice, no es con ejército ni con qué, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. O sea, no son tus métodos, no es tu manera de resolver tus problemas, no es la forma que estás usando para conseguir los objetivos la que da la cuenta, porque vas a ir hundiéndote lentamente si ocupas tus propias herramientas.
Es con el Espíritu de Jehová que se ganan las batallas. Pero nos gusta tomar la venganza por nuestras propias manos. Y nos gusta hacer pagar a quienes creemos que nos hizo algo por nuestras propias manos. Y olvidamos que no es con tus manos, no es con tu voluntad, es con el Espíritu de Jehová. Entonces, esta cuestión la tenía muy bien clara la iglesia del primer siglo. Por eso es que se representa con un caballo blanco. Se representa sus victorias con un jinete que tiene un arco, pero no con flecha. Porque las victorias son totalmente espirituales. Pero pastor, ¿pero por qué corona? ¿Y esta corona de dónde es? ¿La corona de reino de Dios, de rey? No. Esta corona denota, según el estudio de palabra del griego, denota una corona no de reino, sino una corona otorgada por una victoria. Es parecida a la corona que se usaban en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, los Juegos Píticos, Pirineos, eran coronas de las que habla Pablo. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 y 25. Ahí la palabra que se usa para corona es Stéfanos, que se refiere no a una corona de reino, sino a una corona de victoria, que es una corona de triunfo que se hacía con ramas de olivo y esto, ¿no? Entonces dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 24 y 25. Miren, lo que les gusten tomar nota, apunten aquí, miren. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Todo aquel que lucha, ¿de todo qué cosa? A ellos a la verdad, o ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, se refiere a los juegos. Pero nosotros, ¿una qué cosa? Incorruptible. Yo siempre digo que la vida eterna es importantísima, pero también digo que esta vida es tan importante como la eterna. Están 50-50. Sí, porque la vida eterna depende de las decisiones y las actitudes que hayas tenido en esta vida. La manera en que hayas administrado la gracia de Jesucristo en tu vida cuenta para la próxima vida. La manera en que hayas aplicado la religión en tu vida, en esta vida, cuenta para la vida venidera. Si no, nadie daría cuentas. De modo que todo lo que hagas, de todo lo que hagas, tendrás que dar cuenta. El mismo Jesús dice en el Sermón del Monte, uno de los sermones más famosos de la historia, en Mateo a partir del capítulo 5 hasta el 8, dice que si le dices fatuo a tu hermano, serás culpable ¿de qué? De juicio. O sea, se te tendrá en cuenta hasta las ofensas. Lo que dices, tus palabras son para vida o para muerte, para salvación o para perdición. Y aquí Pablo habla de esa carrera que estamos todos invitados a correr y de la cual al final recibiremos una corona. Por eso, en el primer sello, el jinete blanco, el caballo blanco, el jinete con arco, pero sin flecha, y con una corona, porque así fue el cristianismo del primer siglo. También tenemos aquí el segundo sello. Está identificado como un caballo rojo y dice Apocalipsis, capítulo 6, versos 3 y 4, dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El color bermejo es un rojo fuerte. Y al que lo montaba le fue dado, ¿qué cosa? Poder para quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos, ¿a qué? A otros. Unos a otros. Familia, hay otros símbolos acá. Dice que es un caballo bermejo. El rojo representa persecuciones, representa sangre, representa muerte. Y realmente después del cristianismo apostólico, después del siglo II en adelante, comienzan a haber grandes persecuciones como nunca antes. Y hay unos detalles interesantísimos aquí que me encantaría compartir con ustedes y tiene que ver con esto. Dice Apocalipsis 2:10, porque este segundo caballo, este segundo jinete, este segundo sello, está relacionado con la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que viene posapostólica. Entonces dice allí: no temas,
Le dice Dios en Apocalipsis 2, verso 10 a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ojo, 10 días, ¿ok? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué puse aquí 10 días marcado ahí? Porque esos 10 días están relacionados con 10 periodos de persecución que sufrió la iglesia en ese tiempo, del siglo, final del siglo II en adelante, donde entraron 10 reyes o emperadores romanos que persiguieron a la iglesia en ese tiempo, pero sangrientamente. Entonces, ahí tenemos los 10 emperadores: Nerón, que mató a Pedro, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, el Tracio, Decio, Valeriano y Diocleciano, que fue el peor de todos. Este hombre llegó a crucificar tantos cristianos en esa época que se acabaron los espacios para poner las cruces y se acabaron las maderas para hacer cruces. Muchos fueron crucificados 2 y 3 en un mismo palo, en un mismo madero. Diocleciano fue la más terrible. Pueblos enteros fueron arrasados completamente. Esa es la época en que gente fieles, pueblos fieles, fueron arrasados totalmente, perseguidos por su fe y su testimonio. La manera en que vives el cristianismo para gloria de Dios también puede influir positivamente en muchos, pero le puede causar pesar a otros. Pero no tengas temor, porque dice el mismo ángel a la iglesia de Esmirna: no temas en nada. Y aquí me llama la atención que si en Éxodo capítulo 12 la sangre era para protección de un exterminio, ya en este segundo sello la sangre ya no significa protección de un exterminio, sino significa un exterminio propio. ¿Ok? Entonces, dice que tiene una gran espada. Apocalipsis dice allí que tiene una gran espada. Dice, y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran, ¿qué cosa? Una gran espada. Esto, cuando estaba haciendo el estudio, me incliné al principio en pensar en la muerte y demás, pero me acordé en unos estudios que hice en el seminario, unas tesis que tuvimos que hacer cuando estudié teología, y la retomé. Y cuando dice una gran espada, se está refiriendo de manera simbólica a los conflictos teológicos que empezaron a nacer en ese tiempo que antes no habían. Antes no habían. ¿Qué pasa? Comenzaron a ver las grandes persecuciones, y lo único que pedía cada emperador es que fuera adorado, más nada. Arrodíllate, dame incienso y vete para tu casa. Y no pasó nada, sigue creyendo en Jesús. ¿Ya? Entonces muchos, al ver que sus hermanos fueron atormentados, bueno, pues flaquearon en su fe y adoraron al emperador, se apartaron de la fe, pero luego después regresaron arrepentidos. Y habían dos grupos: estaban los moderados y estaban los rigoristas. ¿Quiénes eran los rigoristas? Era este grupo de la iglesia de aquel tiempo que no aceptaba a esos hermanos que se fueron apóstatas de vuelta. No confiaban en su arrepentimiento y no lo aceptaban de vuelta. Y estaban los moderados, que era este grupo de hermanos que sí lo aceptaban porque entendían que cualquiera puede equivocarse, a cualquiera le puede faltar la fe, y lo perdonaban. Y comenzó a haber un gran cruce teológico entre estos dos puntos. Esto es más profundo, pero entre estos dos grupos, y comenzó a haber gran tensión al punto que la iglesia se resquebrajó por ese lado, por los moderados y los rigoristas. Y hoy en la iglesia tenemos esa situación también. No hablo de iglesia de Riverse, sino en la iglesia de manera universal. Tenemos dos grupos también. Un grupo a cada esquina. Aquellos que quieren ejercer la ley porque así está escrito, y aquellos que ejercen el amor por encima de la ley. Estos que perdonan, pero le toca el peso de la ley, y aquellos perdonan aún por encima del peso de la ley. Están los rigoristas y los moderados. Y Cristo no quiere que seamos ni rigoristas ni moderados.
Cristo quiere que seamos como Él. Porque Él dijo, ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes también, ¿qué cosa? Hagan. ¿Cristo era rigorista? No. ¿Era moderado? Tampoco. Cristo era centrado. Entonces, en eso se basa este conflicto doctrinal que dio al traste con muchas también divisiones. También sigue diciendo el sello número 3, un caballo negro. Bueno, todos vemos cuando leemos Apocalipsis capítulo 6, verso 5, dice allí lo que significa. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Aquí nada está dicho por gusto, ¿ok? Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué etapa simboliza esto? La etapa de la gran apostasía del siglo IV en adelante, cuando la iglesia se une con el Estado. Entonces, con el emperador Constantino adquiere el trono por herencia de su padre y por allá después del edicto del 323 se formaliza, se normaliza, se legaliza el cristianismo y se acabaron, para gloria de Dios, todas las persecuciones. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Nadie tiene que morir, nadie va a ser echado a las fieras, mi hijo no va a ser quemado. Gloria a Dios por eso. Y eso fue un punto positivo dentro de la historia del cristianismo. Pero después de eso comenzaron a acaecer ciertas situaciones que deprimieron, empujaron a la iglesia en una oscuridad espiritual increíble. Increíble. Bien, ahí está la apostasía del siglo 4 y 5, el caballo negro es tinieblas espirituales, lo vemos en Lamentaciones 5:10, cuando dice nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor, del hambre. Cuando dice que se ennegreció no es que se puso negra la piel, sino es una metáfora para denotar que algo malo está ocurriendo. También tenemos en Judas 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada, ¿qué cosa? Eternamente la oscuridad de las tinieblas. De modo que el negro representa oscuridad espiritual. Oscuridad espiritual. Ahora, dice que el jinete tiene una balanza. La balanza significa la manipulación de la palabra de Dios en los tiempos estos de Constantino. Comenzaron aquellos templos que eran dedicados a los dioses griegos a ser convertidos en templos cristianos. Pero lo peligroso no fue eso. Lo peligroso es que comenzaron a adorar los dioses griegos como si fueran dioses cristianos. Ahí está la estatua de San Pedro, la estatua de Moisés, la estatua de San, y comenzaron a deprimirse en una fase de oscuridad espiritual increíble. Ya el evangelio se comenzó a vivir de un modo bien oportunista y comenzaron a aparecer doctrinas ajenas a la Biblia introducidas, como fue el culto a los santos. La Biblia no aprueba el culto a los santos. Comenzó a aparecer la veneración de imágenes. La transubstanciación, esta palabra, es que con el inglés que estoy estudiando se me complica, ¿no? Pero la transubstanciación, ahora lo dije bien. ¿Qué significa esta palabra bien enredada, que es un trabalengua? Plancha con 4 planchas, es una onda esa, ¿no? Esta palabra lo que quiere decir es que la cena del Señor, la Santa Cena que dicen, el pan es directamente el cuerpo de Cristo. Estás comiendo el cuerpo de Cristo. O sea, existe una transubstanciación en esa materia donde Cristo se mete, y el vino igual. Y eso no está en la Biblia, señores. La Biblia es restringida totalmente. Solo la pueden leer en este tiempo los clérigos, los pastores, los líderes. El pueblo no tiene acceso a la Biblia, porque además, para colmo, como si fuera poco, ante un pueblo analfabeto, la Biblia se comenzó a traducir al latín. Y el latín solo lo conocían ¿quiénes? Los clérigos.
Y hubo una tibieza espiritual y una manipulación espiritual increíble. Se forma además, como si fuera poco, el sistema eclesiástico romano que más adelante culmina con el papado medieval. Y aquí se complica todo. O sea, ellos necesitaban que el pueblo fuera totalmente analfabeto de las santas escrituras para ellos manipularlos a su deseo. Sí. Y el pueblo no sabía nada. El pueblo confiaba en esos líderes y no estudiaron la Biblia. Pero hoy sucede igual. Hoy la Biblia se estudia muy poco y tenemos Biblias en todos lados y en todos los idiomas, hasta Biblia de audio. Tenemos el año bíblico que se está llevando a cabo, donde hay ahí explicación texto por texto. Y por eso hoy hacemos como en el pasado. Ponemos mandamientos de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Imponemos a una congregación tradiciones humanas como si fueran mandamientos de Dios. Les puedo poner ejemplo. A mí me gusta meterme en candela. Pero para que sean libres. He estado en iglesias y he crecido en iglesias donde se ha dicho siempre de que la plataforma es el lugar santísimo y de ahí para allá es el lugar santo. Los que me están mirando de Cuba saben que lo que digo es verdad. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que tú para pararte aquí tienes que tener una corbata? ¿Dónde lo dice? Y a mí me han negado predicar y cantar en ciertas iglesias porque ese día se me olvidó la corbata. O sea, prefieren que no hable Dios a que tú subas sin corbata. ¿En qué parte de la Biblia dice que no se deben usar ciertos instrumentos? ¿Dónde? Un texto nada más. Ni en los escritos guay, ni uno. Y aquí vivimos censurando en este país y en nuestra cultura ciertos instrumentos, como si fuera mandamiento de Dios. En muchos países no se bautiza si tomas café. ¿Dónde dice eso? Si tienes un anillo de compromiso, no te bautizan. Prefieren limitarte al pacto con Jesucristo antes que se viole una de las leyes humanas. ¿En qué parte de la Biblia dice que a los himnos no se les puede decir canciones? Que está mal decir una canción. ¿Dónde dice eso? Si la misma Biblia habla de canciones espirituales. Ahí está Efesios 5, 19. Pero no, himnos, pastor, canciones, no, himnos. ¿En qué parte de la Biblia dice que los himnos son más santos que las canciones espirituales que tenemos hoy? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde? En la lección. Tradición. Sí, pero ese es el problema, que vemos a Dios como un Dios tradicional. No, Dios no es un Dios tradicional, Dios es un Dios transicional. Él sabe hacer transiciones. Lo que pasa es que nosotros preferimos arrastrar una tradición humana y entonces una mentira dicha se convierte en una verdad. Entonces le imponemos carga al que viene y la gente ve la iglesia como un pez. No, yo ahí no voy, ya, loco, si ahí no puedo esto, no puedo aquello. Lo ven como una esclavitud, como una cárcel espiritual del alma. Y esto es todo lo contrario. El mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 5, tomen nota, Gálatas capítulo 5, verso 1, que no vuelvan a la esclavitud de donde Cristo los sacó. Señores, Biblia es lo que hace falta aquí en la iglesia. No más chuchuchu, Biblia. Háblame con la Biblia. ¿Por qué trigo y por qué cebada? Antes dice, no dañes el aceite. Dios preservó la acción del Espíritu Santo para aquellos que estaban en total disposición de recibirlo. Por eso dice, no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino eran elementos que se usaban en el santuario. El aceite se usaba para las lámparas, los candelabros, que simboliza ¿qué? El Espíritu Santo. Y el vino se usaba en la libación, que simboliza ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, a pesar de toda esta oscuridad que el pueblo vivía, a pesar de toda esta etapa de manipulación bíblica que había en esa época y todavía hoy, donde mucha gente ve la religión como un lugar de beneficio propio, Dios dice, tranquilo, el aceite y el vino están a la disposición todavía. O sea, el Espíritu Santo y el poder en Jesucristo lo tienes a tu disposición. Que hay que tener un corazón limpio. De lo contrario vas a ser metal que resuena
o címbalo que retiñe. Vamos avanzando al otro sello, que es el cuarto, es el blanco amarillento verdoso. Ahí no se ve bien, es ese, ahí está. Es un amarillento verdoso, es el caballo amarillo. Ya le diré por qué le digo amarillento verdoso. Es por la palabra griega para definir a amarillo, que es cloros. Cloros es un amarillo, pero un amarillo de putrefacción. Cuando algo se está pudriendo se pone como verdoso así. Eso significa la palabra cloros. Y dice allí, Apocalipsis 6, 7 y 8, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ¿qué? Y mira, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, para matar con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjense, esta época de este sello describe todo lo que pasaría a la iglesia desde los años 500 hasta 1500. Es increíble. Dice que había un caballo amarillo que el jinete tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. ¿Ok? Ahora vamos a descifrar eso bien, lo que sucede acá en la Edad Media. Aquí les había dicho que este caballo amarillo pálido denota una decadencia espiritual profunda de la época. Pero fíjense, no solamente espiritual, sino física. En la Edad Media hubo al principio un oscurecimiento tremendo de la tecnología, de las artes, de la religión, de todo. Y espiritual ni hablar. Entonces, por eso, en medio de esa decadencia moral, donde cualquier cosa era tenido por bien, y lo bueno era llamado malo, y lo malo era llamado bueno, pues entonces vienen mortandades, vienen enfermedades, viene espada. Dice que aparecen las espadas que tienen que ver con las inquisiciones. ¿Se acuerdan de la Santa Inquisición? Que de santo no tenía un pelo. Así hay muchas cosas que hacemos hoy en nombre de Cristo, y Cristo no está por ningún lado. Gloria al Señor. Mentira, gloria para ti. Cruzadas significa guerras religiosas. O sea, la gente estaba fajada por la misma religión. Hambre, había escasez de alimento físico, espiritual. Y de hecho, la palabra de Dios estaba restringida por siglos. Mortandad, había epidemia como la peste negra que mató millones. Se cree que 100 millones murieron en Europa. Y no había vuelos, la gente no se movía, eso era ahí mismo. 100 millones, 60 a 100 millones. Dice que las fieras simboliza poderes salvajes y opresivos, como lo denota Daniel capítulo 7. Familia, el hecho que diga muerte, el jinete que se llame muerte o que diga muerte y que el Hades le siga, tiene que ver con una maldición que hay en Deuteronomio 28, 22, donde denota que cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, todas estas cosas ocupan el lugar de Dios. No es porque Dios castigue, es que cuando usted se sale de la protección divina, usted se queda sin protección y todo lo demás le ataca. Todo lo demás le ataca. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos símbolos para descifrarlos bien. Y entonces pasamos rapidito, hay mucho que tengo aquí para decirles, pero está bien, pasamos rapidito al sello número 5. Y ahí habla de las almas bajo el altar. Estas almas bajo el altar se refiere a los mártires que perdieron su vida en toda esa época y un poco más adelante también. Dice Apocalipsis capítulo 6, verso del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Esta es la misma frase que dice Daniel en hebreo, at matai, ¿hasta cuándo? Lo que esto es en griego, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, es un reclamo, pero un reclamo no a partir de un deseo de venganza, sino de una sed de justicia. Porque tenemos que aprender a diferenciar una cosa de la otra. Una cosa es deseo de venganza
Y otra cosa muy diferente es sed de justicia divina. Cuando tenemos deseo de venganza es cuando a mí me hacen algo y soy yo el culpable, pido perdón. Pero cuando es otro culpable, a juicio, Padre, a juicio. Pero contigo perdón y con el otro juicio. Eso es sed de venganza, ¿eh? Entonces, dice allí, y se les dieron vestiduras, ¿de qué color? Blancas. Espera. Ese es el manto de justicia de Jesucristo. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué periodo histórico representa esto? La Edad Media. Todas estas persecuciones, ya les había dicho, hasta aquí también pueblos enteros fueron abatidos completamente. Les había hablado de los valdenses, de los albigenses, pero ahora le hablo de los husitas, de los cátaros. Muchos pueblos que fueron fieles a Dios fueron muertos por cientos de miles. Entonces, esas son las almas que están bajo el altar, clamando. Esto no es que están vivas todavía, clamando, no. Esta es la misma metáfora o el mismo recurso lingüístico y teológico que usa Moisés en el Génesis capítulo 4 cuando dice que cuando Dios le dice, la sangre de Abel clama desde la tierra. Aquí pasa igual, las almas están debajo del altar, pero de un modo simbólico. De un modo simbólico. Y lo que quiere decir cuando dice que tienen que esperar a que se cumpla el número, es que indica que todavía falta un grupo de mártires de la fe por dar su vida, por su testimonio y por su fe. Tras la Reforma, millones de protestantes murieron. Entonces, dice, vi bajo el altar las almas. Y cuando leemos en Éxodo capítulo 29, verso 12, vemos que sobre el altar se derrama la sangre, ¿no? Sin embargo, aquí la sangre está abajo del altar. Lo que significa eso, la muerte de fieles, gente que dieron su vida por el evangelio a causa de su fe. Y entonces viene la época de los mártires de la fe, que es ok, aquí estaba viendo eso. Ok, ahora vamos al próximo sello, que es el sexto sello. Ya estamos terminando. Y tiene que ver con signos cósmicos y juicio. Dice Apocalipsis capítulo 6, verso 12 y 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como toda sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. El sexto sello es una transición hacia el fin de los tiempos. Fíjense en qué interesante. Cada sello ha ido mostrando la historia de la iglesia cristiana. Ahora en el sexto sello está en ese tiempo donde hay una transición. Ahora nos da señales de cataclismos. Dice que habrán terremotos, vamos a ver. Y Joel 2:31 también habla de eso. Jesús en Mateo también habla de eso. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna, ¿qué cosa? En sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Son señales. Mateo 24, Jesús dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus y sí. O sea, inmediatamente, según Jesús en Mateo 24 y según el sexto sello, inmediatamente después que pasen estas señales de cataclismo, vendrá la venida de Jesús. Bueno, pastor, ¿y cuándo sucedió eso?
vamos suavecito. Dice que gran terremoto. El 1 de noviembre de 1755 ocurrió uno de los grandes terremotos de la historia de la humanidad, en Lisboa, Portugal. Imagínense que tuvo un impacto en Europa, África y hasta Asia, porque provocó tsunamis. Murieron más de 100.000 personas solamente ahí. Increíble. Fue un gran terremoto, olas hasta de 10 metros provocó ese gran terremoto. ¿Sabes lo que es una ola de 10 metros más alto que la iglesia? Horrible. Pero dice que el sol se puso negro. Era otra señal de la que habla Cristo. Bueno, pues resulta también que eso ocurrió en el 19 de mayo de 1780 aquí en los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, el sol se puso negro. Hubo un gran fenómeno astronómico que impactó y todavía impacta a la astronomía. Imagínense que a las 10 de la mañana, según los periódicos de la época, todo se puso tan oscuro que parecía de noche. Las aves fueron para sus nidos, las gallinas fueron para sus gallineros. Los hombres del campo no podían trabajar y tuvieron que volver con sus herramientas para la casa. Era increíble. Pero ese mismo día, por la noche, la luna se volvió sangre. Fue algo espectacular en el mismo lugar, el mismo día. O sea, un gran eclipse, un gran fenómeno que responde a la profecía de Apocalipsis, capítulo 6, Joel, capítulo 2 y Mateo, capítulo 24. Te lo repiten en varias ocasiones, señores. Ya eso lo vivimos y lo vivimos hace rato. Pero además de eso falta una señal más, que es las estrellas que cayeron. Miren. El 13 de noviembre de 1833 ocurrió la lluvia de estrellas. Se dice de estrellas, pero realmente fueron meteoros, llamados Leónidas, que fue vista en muchos lugares. ¿Ok? Dice que acá estuve haciendo captura de pantalla de periódicos de la época. Dice que no fue un puñado de estrellas o de meteoritos, fue 100.000 meteoritos por hora. ¿Sabes lo que son 100.000 meteoritos por hora cayendo? Eso nunca se ha visto. Eso nunca se ha visto. Y esto se ve como el cumplimiento. Ahora, según la profecía, ¿qué falta? Si ya vivimos la etapa del sexto sello, ¿qué falta? Ya vimos los cataclismos finales. Y lo otro que viene, ¿qué cosa es? La venida de Jesús. Claro, antes de eso hay otros estudios que no me da tiempo ahora, pero que habla sobre el cierre de la gracia, sobre las plagas postreras. En otro momento le hablaré sobre eso. Pero lo genial de esto es que después del sexto sello viene un sello que me encanta. Dice aquí que hubo gran terremoto, ya. El sol se puso negro, ya. La luna se volvió sangre, ya. Las estrellas cayeron, ya. ¿Qué falta? Que el cielo se desvanezca y se abra como un pergamino y aparezca la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo ahora mismo en la parte final del sexto sello. ¿Y qué trae, pastor, el séptimo sello? Vamos a verlo aquí. El séptimo sello me gusta porque es bien particular. En los 6 sellos anteriores hemos visto eventos, catástrofe, hambre, guerra, oscurecimiento. Siempre hay algo. Pero en el sexto sello lo que hay es silencio. No hay nada. Y así mismo lo describe Apocalipsis, capítulo 8:1. Dice allí, cuando abrió el séptimo sello, que es el último sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El silencio, cuando la Biblia habla de silencio, está dando a entender que algo grande se espera, alguna acción divina de juicio se espera y hay, ¿qué cosa? Reverencia. Cuando se habla en el contexto de la iglesia tenemos Habacuc 2:20, dice, Jehová está aquí, silencio todo el mundo, o sea, silencio. Cuando hay presencia de Dios, hay silencio. Pero también yo tengo acá Sofonías capítulo 1, verso 7, que dice, calla en la presencia del Señor Jehová, porque el día de Jehová está cercano. Por lo tanto, el silencio de este sello es un preludio al juicio final. Pero
¿Con qué tiene relación ese silencio también? Con el santuario, con el día de Yom Kippur. El día del Yom Kippur era el día de la expiación, donde después de los 10 días primeros del año, del mes de Tishri, que es el primer día del año judío, en esos 10 primeros días se celebra lo que es la Rosh Hashanah, que son días de reflexión, días de oración. La gente sabe que se va a enfrentar al juicio divino. Entonces, en esos días el pueblo de Israel se pedía perdón unos a otros, pero no de manera hipócrita, sino de corazón, se ponían a cuenta, declaraban sus pecados ante Dios, meditaban en sus vidas y todo. Entonces, llegaba el día de Yom Kippur, que era el día de la expiación, y ese día entonces entraba el sacerdote solito, dice un cordero, una soga amarrada en un pie al lugar santísimo, y la soga era para por si caía muerto, pudieran alarlo, porque quien entrara ahí con pecado, eso ahí quedaba, ¿no? Entonces el sacerdote entraba y afuera el pueblo, dice la Biblia, se quedaba en ayuno, en oración y en silencio. Nadie hablaba, así como está ahora, porque estaba la presencia de Jehová, descendía la nube, la presencia de Jehová. Ese silencio tiene que ver con el silencio del cielo, el séptimo sello, que tiene que ver con la acción expiatoria de Jesucristo a favor nuestro. Ahora, ¿por qué 30 minutos? ¿Qué tiene que ver esto con 30 minutos? Aquí hay dos posiciones. Les voy a decir la que yo creo que tiene que ver, claro, con nuestras creencias adventistas también. 30 minutos. En la Biblia tenemos, según la manera de interpretación simbólica, como que un día equivale a ¿cuánto? A un año. Eso lo dice Ezequiel capítulo 4. Un día equivale a un año. Ahora, si un día equivale a un año, tenemos que una hora profética equivale a 15 días. Ahora, la mitad, 30 minutos proféticos, equivale a 7 días. Esto también tiene que ver con el Yom Kippur, con la manera de los rituales que se hacían en el templo. Y esto me dice mucho, porque resulta que el sacerdote, 7 días antes del Yom Kippur, del día que iba a ser la expiación a favor de todo el pueblo, era separado totalmente. No tenía relación con su esposa, no tenía relación con nadie. Era separado totalmente para purificarse, para prepararse espiritualmente, para estar a cuentas con Dios. O sea, una preparación sacerdotal. 7 días. Y después que entraba al lugar santísimo para hacer la obra expiatoria y terminar con la situación esa del Yom Kippur. Ahora, aquí dice que hay 30 minutos, que son alrededor de 7 días, en lo que Cristo, son 7 días previos a que Cristo termine su obra de expiación total con esta humanidad. Miren qué cosa tan interesante. También se cree que son 30 minutos de silencio que tienen que ver con que Cristo, es otra interpretación bíblica, tiene que ver con que Cristo sale con todos sus ángeles hacia la tierra y se queda el cielo vacío. Es otra línea que se la doy. El sello representa, el séptimo sello representa el momento solemne en que la gracia está, ¿por qué? Por cerrarse. El juicio está por terminar y el cielo entero guarda silencio esperando que la historia de este mundo llegue a su clímax. Ya este mundo pasó por los 6 sellos. Estamos terminando el 6º sello. ¿Se va a cerrar la gracia? Sí, se va a cerrar la gracia. Pastor, ¿y me lo dice con esa sonrisa? Claro, porque ya después lo que viene es Cristo. Estuviera sufriendo y alentándote así con tensión si yo no estuviera seguro de mi salvación, pero yo estoy totalmente seguro. Yo me creo salvo en Cristo en este mismo instante. ¿Usted cree lo mismo? A ver, levanta la mano los que creen que son salvos ahora mismo si Cristo viene. A ver, levanta la mano. Lamento que no todos la levantaron, ¿no? Estamos viviendo en la etapa final de la historia de este mundo. No es tiempo de desviarnos con tonterías. No es tiempo de poner prioridades que no tienen que ver con Dios. No es tiempo de agendar en nuestro calendario malas intenciones. Dejarle alojamiento en nuestro corazón a malas emociones, malos sentimientos. De ensuciar nuestra lengua con malos comentarios.
ensuciar nuestra mente, que es templo del Espíritu Santo, con malos pensamientos. No es tiempo de perder para crear movimientos que nada tienen que ver con Dios, para dedicarle más tiempo al trabajo que a la Biblia, dedicarle más tiempo a los amigos que a Dios mismo, dedicar más tiempo de ver Netflix que ver la Biblia. Hermano, la gracia se va a cerrar, y lo más lindo de todo esto es que la Biblia no indica señales del cierre de la gracia. Nadie va a saber cuándo se cerró la gracia, ni cuándo es. Ni aún los salvados van a saber que la gracia se cerró. Va a haber mucha angustia en muchos, en otros. Bueno, Señor, y te eres salvo, incluso en los salvados. Después vienen las 7 plagas posteras, que dedicaré un sermón a eso. Y después viene Cristo. ¿Qué pasa, pueblo? ¿Crees que vale la pena? Después de este estudio de la profecía, sabiendo que ya estamos en los bordes limítrofes de la historia de este mundo, para después de este sermón salir para afuera y seguir la vida que llevamos cuando llegamos aquí, dejemos de ser hipócritas. Seamos sinceros con Dios y con nosotros mismos. La gente que nos conoce de verdad sabe si somos hipócritas o no, lo que no te lo dice. Pero más que la gente, Dios sabe lo que hay en tu corazón. El hombre mira lo que hay delante de los ojos, pero Dios mira qué. Por eso el juicio es de Jehová, no es tuyo. Vamos a orar pidiéndole a Dios dirección divina, pidiéndole a Dios poder del Espíritu Santo, para que ese aceite no se acabe nunca en nuestras vidas y ese vino tampoco. Para pedirle a Dios que no permita que el enemigo nos desenfoque de nuestro verdadero centro, que es trabajar para la obra de Jesucristo, seguir siendo bendición para la iglesia y sumar, siendo parte de la solución y no creando más problemas. Amante Dios que estás en el cielo, gracias por tu gran amor.